Bueno, entonces continuando, ¿verdad? Ahora con la clase ya conocimos, vamos a decir, la mayor parte de lo que son los huesos del cráneo y todo eso. Y ahora vamos con el cerebro. Me estoy acordando en este momento, pues yo vi electromedicina. Yo hice este, electromedicina es lo que ahorita se llama ingeniería biomédica. Electromedicina eran 6 semestres, salías como técnico. Pero era para cambiarme a medicina. Pero bueno, tuve que ver las morfos. Es decir, que las morfos las vi 2 veces. Claro, en electromedicina se ven un poco más suaves. Y entonces me dijeron, cuando me acuerdo con un compañero de electromedicina del semestre adelante, me dijo, no, chamo, acabo de ver cerebro. Eso es una locura, eso es una ensalada. Un poco, tú te sabes, tú has visto un cerebro así en los dibujitos, tú te lo poco de raya, todo eso es poco de raya que aprendes. Y yo, a la broma, ahora sí es verdad. Y bueno, cuando llegué al semestre, obviamente, sí, lo vi un poquito complicado, pero pasa que ustedes tienen que irse imaginando las cosas. Ya van a ver que no es tan difícil como a veces lo plantean. O como tú lo ves, porque tú ves ahorita todo este rayero y dices, buenas noches, ¿cuándo me voy a aprender esto? Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tienen que hacer es dividir el cerebro por zona. Es decir, ahorita vamos a ver tres órganos, que son el cerebro, el tallo encefálico y el cerebelo. Hay un cuarto órgano que conforman principalmente lo que llamamos el sistema nervioso central, que es la médula espinal. La médula espinal sí la vamos a ver completa en neuro. Entonces ahorita vamos a ver sencillamente configuraciones externas. Entonces el cerebro lo vamos a dividir en zonas, ¿verdad? Vamos a dividir en zonas. Esas zonas van a ser a partir primero de unas líneas grandes, 2 líneas grandes que tiene el cerebro, 2 rayitas, que son esta que está aquí y esta que está aquí. Esta que está aquí se llama cisura central o surco central o surco de Rolando. Y esta línea que está aquí se llama cisura lateral o cisura de Silvio. Ahora ustedes verán que todo esto que está formando aquí el cerebro son como, yo lo llamaría como unos gusanos. Son gusanos y entonces cuando estos gusanos se repliegan entre ellos, forman las cisuras. O sea que las cisuras como tal no son una estructura, son también un espacio que hay entre los dos gusanos, entre las dos circunvoluciones, lo vamos a llamar a los gusanos estos. Circunvoluciones o también llamados giros en otros libros. Entonces giros o circunvoluciones y entre ellos están las cisuras. Las cisuras sencillamente se les dan nombres para poderte ubicar, anatómicamente, pero al final si yo te digo, ¿cuál es la función anatómica del surco central o de Rolando? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese surco? No hace nada. Lo que te hace es ubicarte entre estos dos gusanos que van paralelos. Entonces, para que tengan eso en cuenta. De hecho, estas cisuras principales me ayudan a delimitar las regiones cerebrales. Tenemos entonces la cisura de Rolando, que está por detrás del lóbulo frontal, que es este rojo, y por delante del lóbulo parietal. Y la cisura lateral o de Silvio está por debajo de la cisura parietal y frontal y por encima del lóbulo temporal. Además tenemos otra cisura que es un poco más pequeña y que la vamos a ver más que todo en la parte lateral del cerebro. Es esta cisura que la llamamos parieto occipital o surco parieto occipital. Ella entonces divide que todo lo que está por detrás de ella es el lóbulo occipital. Entonces lo va a separar que hacia adelante está el lóbulo frontal y lóbulo occipital. Ahora también cisura y surco
cisura y surco también es lo mismo. Sin embargo, hay libros que les gusta llamar cisura a las grandes, a las dos grandes nada más, a la de Rolando y a la de Silvio. Las demás cisuras, que son más pequeñas, las llaman surcos. Pero entonces me van a escuchar a mí hablar de igual forma tanto de surco como de cisura. Y giro si no lo uso. Uso la palabra siempre circunvolución. Entonces, ahora, ¿cómo nos aprendemos esto, profe? ¿Cómo hacemos para aprendernos todo esto? Bueno, primero entonces ya nos aprendimos, ¿verdad? Las dos cisuras principales, la de Rolando y la de Silvia. Entonces vamos a ir para el lóbulo frontal. Tenemos este lóbulo frontal, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos aprendemos toda esa ensalada que hay adentro. Primero, lo que nos debemos aprender es que por delante de la cisura de Rolando corre un gusano, una circunvolución llamada circunvolución precentral. Esta circunvolución, la circunvolución precentral, se llama así porque está por delante de la cisura central. Entonces por eso se llama precentral. Es parte obviamente del lóbulo frontal. Aquí la vemos. Cisura en circunvolución precentral es una de las más importantes del cerebro porque allí está toda la información, todas las neuronas de la vía motora. Es decir, ahí están todas las neuronas que les ayudan a ustedes a mover cualquier miembro del cuerpo, cualquier parte, cualquier músculo que ustedes van a mover, la neurona se origina allí y baja por allá, por un cuento largo, pero sale de allí, en la circunvolución precentral. Eso no es parte de, no se los voy a preguntar ni nada, sino es para que más o menos ustedes tengan alguna idea. Luego, más hacia adelante, tenemos tres circunvoluciones. Fíjense, aquí están. Esta que es superior. Esta que es media, que está toda enrollada, ¿ven? ¿Ven? Y una que es inferior, que es esta otra aquí. Son tres gusanos prácticamente. Circunvolución superior, circunvolución media y circunvolución inferior. Esos tres gusanos se llaman, o sea, su nombre como tal es circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. Entre ellos están sus cisuras que los dividen. Que entonces tenemos una cisura frontal superior y una frontal media. Es como una bandera. Imagínense que tenemos una bandera que tenemos amarillo arriba, azul y rojo. La franja amarilla es la circunvolución frontal superior. La media es frontal media. La azul, perdón. El color azul de la bandera es circunvolución frontal media. Y circunvolución frontal inferior es la banda roja. Entre las banderas tienen su línea, que entonces tenemos surco frontal superior y surco frontal inferior. Eso es lo que tienen que saber del lóbulo frontal. ¿Vieron que no es tan difícil? Lóbulo parietal es un poquito más fácil. Tiene así como existe un surco precentral, existe un surco postcentral, que entonces una circunvolución postcentral que está por detrás de la cisura central. Aquí llegan las neuronas, también esta es importante porque aquí llegan las neuronas sensitivas, es decir, todas las sensaciones que ustedes sienten, valga la redundancia, yo redundo mucho, pero es para darme a entender. Todas las sensaciones que a ustedes les llegan al cerebro, llega aquí, a la circunvolución postcentral. Por cierto, se me había olvidado decirle, fíjense que detrás, más atrás de la cisura, más atrás del surco postcentral, entonces está el surco postcentral, que es este. Igual, por delante de la circunvolución precentral está el surco precentral, que es este que tenemos aquí. Me olvidó decir también. Ok, este lóbulo para acá
Lo lógico, ¿verdad?, es que hubieran 3 gusanos. Pero él se hizo más sencillo y dijo, no, con 2 gusanos está bien. Entonces tenemos un gusano superior, una circunvolución parietal superior y una circunvolución parietal inferior, que la divide un solo surco, que se llama surco intraparietal, porque es único, entonces lo llamaron intraparietal, divide surco, circunvolución parietal superior y circunvolución parietal inferior. Eso es lóbulo parietal. Lóbulo occipital tiene su polo posterior, polo occipital, un surco calcarino, que lo vamos a ver más que todo del otro lado. No tiene mucha complejidad, pero por supuesto que es importante. Y el lóbulo temporal es igualito que el frontal, en que tiene 3 circunvoluciones, 1, 2 y 3, que está dividido por 2 surcos, 1 y 2. Entonces tenemos circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media, circunvolución temporal inferior, divididos por el surco temporal inferior y surco temporal superior. ¿Ven? ¿Ven que ahora ven la cara lateral del cerebro de otra manera? Ya se ubican. Ajá, eso es lo que llamamos cara lateral del cerebro. Cara lateral o externa. Ahora vamos a la cara medial o interna. Entonces en la cara medial, cuando partimos el cerebro por la mitad, ¿qué vamos a ver? Bueno, seguro que en vez de estar viendo el cerebro, empiezan a ver otras cositas y se entretienen. Bueno, ¿qué son esas cositas? Vamos a tratar de adivinar. Fosa nasal con cornete superior, cornete medio, seno frontal, seno esfenoidal, apófisis clinoide anterior, apófisis clinoide posterior, lo que yo les dije, la glándula hipófisis, ¿verdad? Entonces esto sería fosa craneana anterior, fosa craneana media para acá, fosa craneana posterior. Me alegra, Torre. Tenemos hacia adelante, esto es el tallo encefálico que les va a dar dolores de cabeza. Hoy no, hoy les vamos a ver la parte, la configuración externa, pero cuando veamos la configuración interna, que son los pares craneales, van a correr. Pero eso es mentira. No le crean a la gente que diga que los pares craneales son difíciles. No son difíciles. Lo que pasa es que hay que entenderlo. Después que ustedes lo entienden, todo es buche y pluma. Es buche y pluma lo demás. Y hacia atrás, el cerebelo. Tengo una tía que siempre dice, me duele el cerebelo. Cuando tiene el dolor hacia atrás de la cabeza. Cuando tiene cefalea a nivel posterior. Y entonces, fíjense aquí abajo, tenemos las vértebras. La vértebra C1, C2 y eso. Ajá, a lo que vamos. Y esto aquí es algo que se llama diencéfalo. Esto es una sola clase, creo que es la número 15. Sí, es la número 15. El tema número 15 de encéfalo, ese me da dolores de cabeza a mí también. Pero bueno, ahí vamos a ir bien. Ajá. Entonces, lo que queremos buscar es la cisura central. Bueno, la cisura central aquí casi no se ve. La cisura central. Más bien entonces aquí sí se ve la parieta occipital, que es esta, que allá casi no se ve. Entonces tenemos la cisura central y entonces alrededor de él está un gusano. ¿Cómo se llama este gusano? Lo llamamos lobulillo paracentral. Para porque está al lado o alrededor. Paracentral. Paracentral. Tenemos, ¿verdad? Tenemos aquí el que es el surco parieto occipital, ¿verdad? Entonces me divide que esto para atrás aquí el lóbulo occipital y para adelante es parietal. Entonces, este triángulo es del lóbulo occipital. Esto se llama cuña. Una cuña. Cuña yo me acuerdo que se llama al triangulito negro, no sé si está en su casa, que mantiene la puerta abierta, que se coloca debajo de las puertas para que no se cierren. Eso se llama cuña. Bueno, yo en Maracaibo lo aprendí así, no sé. En Falcón, bueno, no sé, yo creo que también le llamamos cuña.
Pero bueno, esa es la primera vez que yo recuerdo que yo escuché la palabra cuña. Entonces, como es un triangulito, cuña, y de hecho en anatomía cuneiforme, viene de cuña, es que tiene una forma de triángulo. Y entonces por delante de la cuña, ¿qué va a estar? La precuña, porque pre es por delante. Precuña. Esto aquí. Ajá. Ahora tenemos este bichito aquí. Este bichito aquí yo me acuerdo de mi infancia porque mi mamá es enfermera y yo siempre le agarraba los libros de anatomía y me ponía a hojearlos. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el cuerpo humano por dentro y me ponía a hojearlos y a ver qué adivinaba, qué sabía. Y entonces, claro, siempre me acordaba que se llamaba cuerpo calloso y yo decía, algún día voy a saber para qué es eso, con qué se come. Bueno, el cuerpo calloso, o sea, toda esta estructura que yo le estoy diciendo aquí hay neuronas a decir a montón, pero no vale la pena que yo les esté diciendo para qué sirven, porque lo vamos a ver en neuro. Entonces, el cuerpo calloso, ¿verdad? Son neuronas de hecho que se comunican el lóbulo, o sea, el hemisferio derecho, el hemisferio derecho con el izquierdo, pasan a través de aquí. Bueno, entonces tenemos el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, de hecho, tiene su rodilla, rodete, cuerpo, como tal, y esplenio. Pero bueno, esas partecitas no importan ahorita, sino cuando veamos diencéfalo. Lo cierto es que alrededor del cuerpo calloso, entonces está este surco que se llama surco del cuerpo calloso. Facilito, porque está alrededor del cuerpo calloso. Después viene un gusano, una circunvolución llamada circunvolución del cíngulo. ¿Por qué ese nombre tan raro? Bueno, porque es del círculo, porque le da la vuelta alrededor, valga la redundancia de nuevo, del cuerpo calloso. Círculo. Entonces, circunvolución del cíngulo. Y entonces después viene una cisura, facilita, entonces llamada surco del cíngulo. Entonces, cuerpo calloso, surco del cuerpo calloso, circunvolución del cíngulo, surco del cíngulo. Facilito. Esto es lo que tenemos que aprendernos en esto, en este corte. Vemos al cerebro por debajo. Acuérdense que por debajo el cerebro tiene como dos niveles. Dice, si lo vemos aquí, ¿ve? Tenemos lo que está en la fosa frontal. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que aquí en la fosa frontal, que teníamos como un nivel más superior, la fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior? Entonces en la fosa craneal anterior está el lóbulo frontal. En cambio en la fosa craneal media está el lóbulo se posa, el lóbulo temporal, un poquito más abajo. Y en la fosa craneal posterior no está parte del cerebro, sino el occipital que queda como por aquí. Y lo vemos aquí ahora. Fíjense que aquí está el occipital, pero como tal, en la fosa craneal posterior se posa el cerebelo y tallo. Entonces aquí está, por eso lo vemos por debajo, vemos que el lóbulo frontal está más arriba que el lóbulo temporal. ¿Qué cosas llaman la atención? Bueno, en el lóbulo temporal, lo que son las circunvoluciones. Tenemos la circunvolución temporal inferior, ¿verdad? Y ya otras llamadas occipitotemporales. Aquí la temporal inferior, o sea, circunvolución temporal inferior, surco temporal inferior. Otras cosas como el surco calcarino, que lo vimos en la cara medial, ¿verdad? Esto, importante, fisura longitudinal del cerebro. Fisura longitudinal del cerebro es el espacio, esto también es un espacio, que divide el cerebro en dos. Fisura longitudinal del cerebro, esto. De hecho, en esta fisura longitudinal está, o sea, inserta en ella las capas de la meninge. Y la meninge, que cubren a todo el cerebro, o sea, se desdoblan aquí, llegan aquí y se desdoblan aquí. Y de hecho, cuando llegan aquí, se insertan en la crista Galli. Recuerden que la crista Galli está aquí anterior. Y
Y este es el primer par craneal, que es el olfatorio, ¿verdad? El que nos afecta el coronavirus y por eso no olemos el café. Y entonces él se posa encima, ¿se acuerdan de? Que les dije de la lámina cribiforme. Y ahí es donde nosotros percibimos el olor. Este es la hipófisis, ¿verdad? Este es el segundo par craneal, que es el óptico. Vuelvo y les repito, en el examen no les va a salir nada de pares craneales ni de nervios, nada. Y esto es el corte del tallo encefálico. Es decir, eso es que cortamos aquí. Cortamos ahí, cortamos esto. Ahora, si yo agarro y abro aquí, abro la cisura de Silvio, me encuentro que hay como un lobulito adentro, que es este. A este lóbulo se le llama lóbulo de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula sencillamente tiene este surco importante llamado surco central. Lóbulo de la ínsula, que está debajo del surco de Silvio. Recuerden que el cerebro está protegido, está ayudado por un líquido llamado líquido cefalorraquídeo, un líquido transparente, bastante puro, que el libro dice que el aspecto es de agua de roca, o sea, es demasiado cristalino y transparente. Cuando ustedes lo vean, se van a dar cuenta que es muy, muy transparente. Entonces, bueno, ese líquido se forma unas vellosidades, así como las vellosidades que vieron en la unidad de renal que hay en la cápsula de Woman, que hay en el riñón, ¿verdad? Y de ahí se filtra la sangre y entonces sale lo que finalmente va a ser la orina. Bueno, asimismo aquí a nivel del cerebro, cuando llegan todas algunas arterias, como la arteria, la carótida interna, y se divide y tal, y entonces hay unas vellosidades aquí que es lo que se llama un plexo coroideo. El plexo coroideo filtra la sangre y entonces sale un líquido ultra transparente, ya lo he mencionado, que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces el líquido cefalorraquídeo cae aquí en estas cavidades llamadas ventrículos. Así como la cavidad del corazón se llama ventrículo, estos también se le llama ventrículo, pero se le llaman, tienen su nombre de primer ventrículos, primero y segundo ventrículo son derecho, izquierdo, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Y entonces, fíjense, o sea, esto que ustedes están viendo es una cavidad también, o sea, porque es un ventrículo, entonces es una cavidad. Es decir, que no es una estructura como tal, sino que dentro de esta cavidad hay líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto está dentro del cerebro, está dentro del hemisferio izquierdo y está dentro del hemisferio el derecho. Entonces, ellos también se comunican con el tercer ventrículo, ¿lo ven? Hay un agujerito que hace que se comunique los dos ventrículos con el tercero. El tercero es único porque él está en el medio. A esto de hecho se les llama ventrículos laterales y a este se le llama tercer ventrículo. Fíjense aquí cómo las flechitas indican que el líquido pasa por este agujero y llega al tercer ventrículo. Esto que vemos aquí es el tercer ventrículo Esto es esto aquí. Esto. Entonces, ventrículo lateral, esto sería ventrículo lateral derecho, paso por un agujerito y llego al tercer ventrículo. ¿Cómo se llama el agujerito? Eso sí, no voy a apelar, que lo voy a preguntar. El agujerito se llama agujerito de Monro. Aquí lo está. Agujero de Monro. Pasa ahí. Y llegamos al tercer ventrículo. Porque a mí me gustan los caminitos. A mí me gustan mucho los caminos. ¿Cómo hago para llegar de aquí para allá? Tengo que pasar por aquí, por aquí y por aquí. Bueno. Tercer ventrículo. Del tercer ventrículo quiero llegar al cuarto ventrículo. Paso a través de este conducto o acueducto.
de Silvio, como la cisura lateral. Acueducto de Silvio. Llego al tercer ventrículo. Perdón, llego al cuarto ventrículo. Del tercero al cuarto. Acueducto de Silvio. Del cuarto ventrículo puedo irme por dos caminos. Seguir bajando por el conducto central de la médula espinal, conducto ependimario también se llama. Entonces cuando veamos un corte de la médula espinal tiene un huequito en el medio. Ustedes han visto la médula espinal que ustedes hacen un corte transversal y tiene una forma como de una H, ¿verdad? Y entonces la H tiene un huequito en el medio. Ese huequito en el medio es este conducto central o conducto ependimario que viene del cuarto ventrículo. Ese es uno de los caminos que puedo seguir y llego hasta abajo. Y abajo, en la médula espinal, al final, hay un ventrículo que se llama ventrículo terminal, porque es el último ventrículo. Resulta que esto que ustedes ven aquí son las meninges, ¿verdad? Las meninges, que se acuerdan que les dije que sirven de protección al cerebro. Se acuerdan que las meninges tienen se agarra del techo del cráneo, que son estos huequitos que ven aquí, ¿ven? Estas granulaciones son las marquitas que quedan en el cráneo cuando vimos el cráneo por debajo. Estas granulaciones, estos agarres son de las meninges. Las meninges también entre ellas tienen líquido cefalorraquídeo. Pues son tres capas de meninge. Estas dos tenemos una superficial, una media y una profunda. Esta superficial y media, ¿verdad? Después de la media viene líquido cefalorraquídeo y después viene la profunda. La profunda no la vemos aquí porque ella está pegadita completamente aquí al cerebro. Entonces, entre la profunda y la media está el líquido cefalorraquídeo. Si lo quieren anotar, las meninges se llaman dura madre, aracnoides y pia madre, de superficial a profundo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se encuentra entre la aracnoides y la pia madre. Bueno, lo cierto es que aquí, desde el cuarto ventrículo, hay unos agujeritos por donde yo me puedo ir hacia atrás y llego al espacio subaracnoideo. Espacio subaracnoideo porque está al espacio subaracnoideo se le dice el espacio que está entre la aracnoides y la pia madre, y es donde está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, desde el cuarto ventrículo yo puedo acceder al espacio subaracnoideo a través de dos huequitos. Un huequito llamado agujero de Luska, como si fuera Lucas, agujero de Luska, y por el agujerito de Mayende. Agujerito de Mayende. Entonces, ese es el caminito. Ventrículos laterales, agujero de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, agujero de Luska, agujero de Mayende, espacio subaracnoideo, o puedo venirme por conducto central. Aquí está, de todas maneras, este es el néter. Aquí están los nombres. Los nombres de la meninge, perdón. De superficial a profundo. Dura madre, aracnoides, de araña. Porque ya después cuando veamos médula espinal las veremos. Que tiene forma de arañita. Aracnoides. Y pia madre es la última. Entonces, bueno, aquí tienen unas mnemotecnias que he conseguido por ahí. Yo no las usé cuando estudiaba, pero bueno, ahí las tienen. Con vela mordí 3 veces a Silvia en el cuarto sin luz y con magia en el espacio. Ok, eso es en cuanto al cerebro. Ya nos queda prácticamente, creo que 10 minutos de clase. Con cerebelo y tallo. Cerebelo. Cerebelo es un órgano que tiene varias funciones. Eso va a ser también clase, ese es el tema número 14, clase en neuro. Él ayuda al equilibrio. Ayuda al equilibrio, ayuda a la propiocepción. La propiocepción es la facultad que nosotros tenemos de saber dónde está nuestro cuerpo aunque tengamos los ojos cerrados.
Por ejemplo, eso nos sirve bastante a los venezolanos, que a cada rato se nos va la luz, ¿verdad? Estamos bañando, se va la luz. Ajá, ¿no me puedo bañar? Sí, me puedo seguir bañando porque yo sé dónde está el brazo, dónde está la pierna. ¿Cómo lo sé? Porque cada vez que yo flexiono el codo, flexiono los dedos, cada vez que yo hago eso, el cerebro y el cerebelo reciben información de que yo estoy haciendo eso. Hay unos nervios que están en las articulaciones y que le dicen, o sea, la articulación le dice al nervio que se acaba de flexionar o se acaba de extender. Y entonces yo en mi mente yo tengo mi ubicación espacial de que mi brazo está flexionado o no. Sí, tenemos desarrollada esa capacidad, seguro. Bueno, entonces, aquí tenemos el cerebelo. El cerebelo lo tenemos aquí visto desde su cara superior, una cara inferior. Esto es el cerebelo. Esto es lo que ven aquí. De hecho, algunos libros lo ponen entre comillas, le llaman el árbol de la vida, porque es que parece un árbol. Entonces, ¿verdad? Esta es una vista supero, posterior, postero superior, perdón, postero superior, y esta es una vista infero-anterior o anterior-inferior. Entonces lo vemos, estamos viendo desde aquí arriba, ¿verdad? Esta vista es desde aquí arriba. Entonces vemos hacia adelante, tenemos un lóbulo anterior y hacia atrás un lóbulo posterior. El lóbulo anterior, o sea que sería esto aquí, está compuesto por estos lobulillos. Lóbulo central, culmen, declive, folum, no sé qué, no sé cuándo, ya ni me lo sé. Eso no importa. Aquí lo que va a importar, ¿verdad? Es primero que ustedes se sepan que existe una cisura primaria, ¿verdad? Una cisura primaria que me va a dividir lóbulo anterior y lóbulo posterior. Los anatomistas lo dividieron en estos lobulillos, pero en fisiología, cuando tú vas a leer la fisiología del cerebelo, te dice que no hay una diferencia entre cada lobulillo en cuanto a su función, no como en el cerebro. En el cerebro sí vamos a ver, cuando veamos en corteza cerebral, eso es como el tema 20, vamos a ver que cada lóbulo tiene una función específica. En el cerebelo no, por lo tanto, no, yo no les voy a hacer aprenderse eso sin ninguna razón. Entonces, tenemos una cisura primaria, ¿verdad? Una cisura primaria, y tenemos una cisura posterior o posterodorsal, que entonces me van a dividir al cerebelo en un lóbulo anterior en general, un lóbulo posterior que es el verde y un lóbulo azul que es el lóbulo flóculo nodular. Flóculo nodular. Así, dividido así a grandes rasgos, sí tenemos están más divididos las funciones del cerebelo. Eso lo vamos a ver en la clase de cerebelo. No hay mucho que decir aquí. Es como decirle, esto es el lóbulo anterior, lóbulo posterior sería todo esto lo verde, y el azulito, que es este que está aquí, que sería el lóbulo flóculo nodular. Por eso que les digo que esto es como una vista anterosuperior, y esto es una vista desde aquí, ¿verdad? Anteroinferior, porque fíjate que estás viendo el rojo, que es este que está aquí. ¿Sabes el rojo? Ves aquí los pedúnculos, que los pedúnculos es lo que se comunica con el tallo y con el cerebro, que es esto. Y más abajito lo azul, el lóbulo flóculo nodular, y después el verde. Por eso que estoy diciendo que es como una vista aquí anteroinferior. Aquí vemos, ¿verdad? Igual como se ve el corte de los núcleos y todo eso. Pero eso es más que todo cuando veamos el cerebelo como tal. Porque aquí, vuelvo y les repito, es lo que estamos viendo, es más que todo la configuración externa. Y en cuanto al tallo, ¿verdad?
Perdón. En cuanto al tallo, cuando vemos esto, entonces decimos, verdad, y esos espaguetis que están ahí, no, no me digas que vamos a tener que aprender. Bueno, ellos son los pares craneales. Los pares craneales son nervios que se originan dentro del tallo encefálico. El tallo encefálico es esta estructura que es el comienzo, como decirles, el comienzo de la médula espinal. Esto es esto. Esto que ustedes ven aquí. Las tres partecitas que ustedes ven aquí, una parte superior, una parte media, una parte inferior, son estas que están aquí. Parte superior, parte media y parte inferior. Y fíjense que la parte inferior termina aquí en el agujero magnum, que es este, y a partir de aquí para abajo, esto es médula espinal. Fíjense que no hay casi un cambio estructural, sino del límite del agujero magnum, que hasta aquí llega el tallo encefálico y después comienza la médula espinal. Es decir que ustedes saben que la médula espinal es de donde salen los nervios, ¿verdad? A los brazos, y van a los brazos, a las piernas, al tórax. Bueno, el tallo encefálico es como decirles la médula espinal, pero de la cabeza, Es su propia médula espinal de donde van a salir los nervios. Pero entonces, obviamente, como la cabeza es compleja, entonces, obviamente, los nervios salen complejos. Porque en la médula espinal, bueno, facilito, sale el nervio C1, el nervio C2, el nervio C3, el nervio C4. Pero aquí no se llaman así C1, C2, C3 o A1, A2. No, aquí cada nervio tiene un nombre diferente, una función diferente, y bueno, y entonces salen, uno sale por detrás, uno sale por aquí por delante, uno sale por el lado, otro sale por aquí más anterior, otro más lateral, otro por aquí, estos andan juntos. Entonces es complicado, y todo eso lo vamos a ver en la clase de pares craneales. Aquí entonces, entre los objetivos específicos, les voy a decir que ustedes deben aprenderse la estructura del tallo encefálico, ¿verdad? En su cara externa, la cara anterior y la cara posterior. Fíjense que aquí, esto es el nervio, olfatorio, ¿verdad? Y este es el nervio óptico, que son los que veíamos en la base del cerebro, ¿verdad? Entonces, que yo les diga que se aprendan los nervios, no, no vale la pena. Esto es lo que llamaríamos, que se tuvieran que aprender, el origen aparente de los pares craneales. Creo que en los objetivos específicos se lo dice así, que deben aprenderse los orígenes aparentes de los pares craneales. ¿De dónde sale? De aquí. Pero lo que pasa es que tienen un origen real porque adentro es donde en verdad se originan. Entonces, los anatomistas, para hacer que ustedes se aprendan más cosas, entonces te tienen que aprender el origen real adentro, el origen aparente, de donde está saliendo por aquí. Deben aprenderse luego la función de cada par craneal, deben aprenderse el recorrido, ¿verdad? Y bueno, eso una clase completa que seguramente lo vamos a dar entre un jueves y un viernes. Los primeros 6 un jueves, los otros 6 el viernes. Entonces, vuelvo y les repito, no vale la pena que ustedes se aprendan todo eso. Sí, ese día vamos a ver con todas sus funciones y va a ser más fácil aprendernos. Ok, Blanchard, está bien. Entonces, fíjense, lo que deben aprenderse por ahora. Tallo encefálico se divide en tres partes que se llaman mesencéfalo, protuberancia, porque esto es protuberante, si lo ven de lado, ¿ve? Protuberancia esto, protuberante. Protuberancia y abajo bulbo raquídeo, bulbo raquídeo. Fíjense aquí, primer nervio cervical, es decir que el tallo encefálico llega hasta aquí. De aquí para abajo empieza la médula espinal, porque esto es de aquí en la médula C1, el nervio C1 sale de la médula espinal. Esto es médula espinal. Entonces, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, que están divididos por dos surcos. Un surco ponto mesencefálico que divide el mesencéfalo de la protuberancia y el surco bulbo protuberancial que divide la protuberancia del bulbo. Facilito. ¿Qué
¿Qué otra cosa que aquí? Los pedúnculos cerebrales, que son estructuras nerviosas que van a comunicar el tallo encefálico con el cerebro, así como los pedúnculos aquí cerebrales, cereberosos, que comunican el cerebelo con el cerebro. Pedúnculo de pie, o sea, pedúnculo viene de la palabra pie, porque pareciera que fueran un pie, pero en otros cortes, pues. Aquí no le ven el parecido al pie, pero hay otros cortes en donde sí se ven. Cuando lo veamos más adelante. Protuberancia, no hay mucho que decir. En el bulbo raquídeo sí vamos a ver estas dos cositas. Que tenemos las pirámides. Estas pirámides que están aquí divididas por este surco medio anterior se llama divide las pirámides. Y al lado y hacia atrás de cada pirámide están estos huevitos, parecen unos huevitos, que se llaman olivas. Entonces en el bulbo tenemos las pirámides, olivas, y que, vuelvo y le repito, yo no le tomo tanta importancia aquí porque yo no les estoy diciendo la función. Y si yo me pongo a decirles la función, tengo que darle la clase de neuro. Entonces tampoco vale la pena. Entonces, cuando estemos en neuro, sí ya van a entender cada una de estas estructuras, para qué sirve, con qué se come y qué vamos a hacer con ella. Aquello era la cara anterior, aquí tenemos la cara posterior. En la cara posterior, entonces tenemos igual a el mesencéfalo, protuberancia y bulbo hacia acá, hacia abajo. Tenemos más que todo estas cuatro pelotitas que tenemos aquí en mesencéfalo, que se llaman colículos. Los colículos superiores, que son estos, y los colículos inferiores. Vayan anotando por ahí que colículos superiores siempre van a tener que ver con la vista. Se comunican mucho con la vía visual, con los pares craneales que tienen que ver con la vista, y los colículos inferiores tienen que ver con la parte del oído. Aquí está el cuarto par craneal, que es el único que sale por detrás y se va hacia adelante. Fíjense que todos los demás pares craneales salen de aquí adelante. El único que sale por detrás es este, que es el cuarto par. Sale aquí. De hecho, de todos los pares craneales es el más delgado, el más finito. Y lo otro, bueno, estas son vías, son neuronas que vienen de la médula espinal. Por aquí viene la vía de la propiocepción. Así que les acabo de explicar de que nosotros sabemos que si tenemos el codo flexionado, la muñeca flexionada, eso viene a través de estas autopistas de neuronas, que las llamo yo, que se llaman fascículos. Fascículos grácil y cuneiformes. Vienen por aquí y terminan en los tubérculos grácil y cuneiforme. También se les llama Bertale. Se me asomó en el cerebro y después se me fue. Gol y Burdash. Fascículos y tubérculos de Gol, G-O-L-L, y Burdash, como suena, terminando en che. Gol y Burdash, o grácil y cuneiforme, lo pueden conseguir en los libros así de manera diferente. No hay problema con eso. Y bueno, en una vista lateral, aquí ven el cuarto par craneal que viene de atrás hacia adelante, los colículos superiores e inferiores, ¿verdad? El tálamo, que bueno, es parte de diencéfalo cuando veamos la clase de diencéfalo. Protuberancia, este es uno de los pares craneales, de hecho el quinto par craneal, que es el trigémino, que lo vimos al principio de esta clase. Y las olivas hacia los lados y las pirámides que están un poquito más hacia adelante. Esto es bueno, los modelados que teníamos en el anatómico. La cara medial, la cara lateral. Aquí lo vemos un poco mejor. Cuerpo calloso. Y la cara medial del cerebro. Aquí igual la cara medial con el cuerpo calloso, cerebelo, tallo, médula espinal, células, vértebras, fosas nasales con cornete superior, medio, inferior, piso de las fosas nasales, cavidad oral, laringe, faringe aquí,
la parte inferior, vista inferior del cerebro. Y bueno, esto es en el anatómico. Muchísimas gracias por su atención.